Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Tema 8, Timoteo y Epafrodito como ejemplos. Timoteo y Epafrodito como ejemplos. Texto base, Filipenses 2, del 19 al 30. Texto base, Filipenses 2, del 19 al 30. Estamos titulando Comprométete totalmente con el Señor en la misión. Comprométete totalmente con el Señor en la misión. Empezamos parafraseando el texto como es nuestra costumbre. Confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más como él. Se preocupe de veras por vuestro bienestar, ya que todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Conocéis su probada virtud, pues como un hijo con su padre ha servido conmigo al Evangelio. A él pues espero enviaros tan pronto como sea clara mi situación, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Me pareció necesario devolverles a nuestro hermano Epafrodito, que trabajó y luchó a mi lado, al que ustedes enviaron para que atendiera mis necesidades, ya que os echa de menos a todos y está preocupado porque oísteis que había enfermado. Es cierto que estuvo enfermo y a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo piedad de él y también de mí, ahorrándome penas sobre penas. Por eso lo envío enseguida, para que ustedes se alegren al verlo y yo deje de estar triste. Recibidle en el Señor con toda alegría y honrad a los que son como él, porque por la obra del Cristo, o sea, del ungido, estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Hacemos un comentario de la introducción. Timoteo estaba con Pablo en Roma cuando escribió la carta, según el versículo 1:1. Y había estado con él en la primera predicación del Evangelio en Filipos, Hechos 16, del 1 al 11. Pablo lo menciona en sus cartas porque le delegaba misiones especiales. Epafrodito aparece en este párrafo y en el 4:18 de la misma carta, donde Pablo reconoce la ofrenda recibida de los filipenses por medio de él. Era así su mensajero, pero fue enviado también con la intención de que permaneciera con Pablo y cuidara de sus necesidades. Entramos al desarrollo del texto. Del 19 al 24, pero lo vamos a hacer en 2 diapositivas. Y del 25 al 30 también lo vamos a hacer en 2 diapositivas. El ejemplo de Timoteo, del 19 al 24. Timoteo era enviado personal de Pablo. Algunas referencias que aparecen de él en algunas cartas del apóstol. 1 Corintios 4:17, el mismo 1 Corintios 16:10 y 11, 1 Tesalonicenses 3:6. Pablo lo envía a Filipos para alentar a los santos y animar al apóstol con las noticias de ellos. Pablo lo envía a Timoteo, un santo de Dios y fiel, reconocido en la obra de Dios. O sea que Pablo no está enviando a cualquier pichiruche. Pablo no está enviando a el hermano
que no le va a hacer sombra a Pablo, como actualmente hace la gente, ¿no? Hay gente que se declara pastor y está buscando enviar a otros lugares a personas que sencillamente recién están empezando en el Evangelio en cuanto a la enseñanza bíblica, pero mejor hay que enviarlos a ellos, porque si enviamos a un ranqueado, sencillamente nos va a hacer sombra. ¿Y qué decían las dos anteriores lecciones del apóstol Pablo? Que nosotros no ministremos por contienda. Entonces el apóstol está demostrando de que él no ministraba, ni los que estaban a su lado ministraban por contienda, sino Pablo va a decir de Timoteo: no tengo otro mejor que él. Y por eso lo envía a Timoteo. Envía el mejor. ¿Se da cuenta? No envía a cualquiera, como actualmente hacen los pseudo pastores, ¿no? Que andan buscando más que cosa protegerse, porque no dependen de Dios, sino dependen de sus propios intereses. Dice el apóstol, dice el comentario, era el único de sus colaboradores que había enfocado su vida en entrega total para los intereses de Cristo Jesús. Se le veía una entrega total al servicio. Y eso lo hacía también preocuparse por el bienestar de los demás. Y Dios lo capacitaba para realizar la obra del ministerio que recibía por encargo de Pablo. Un hombre de una entrega total. ¿Qué ejemplo el de Timoteo, al cual debemos imitar? ¿Por qué Timoteo es un hombre de entrega total? Porque está ministrando al lado de Pablo, y Pablo lo tiene como un hijo. Y Timoteo hace un servicio verdaderamente a uno por la obra de Cristo, como para aprender. Sigamos con el ejemplo de Timoteo. Sobre su virtud de obediencia de hijo a padre y su servicio a favor del Evangelio de Cristo en Filipos, eran testigos de todo esto. En nuestra iglesia local pueden dar así testimonio de nuestra vida de piedad, de devoción a Jesucristo. ¿O solamente dan testimonio de piedad y de nuestra vida aquellos que están interesados solamente en que no les hagamos sombra? Como para pensarlo. Esa es una virtud del servicio de Timoteo. Timoteo no era un recomendado de nadie. Su servicio lo recomendaba, su vida lo recomendaba, su entrega total a Cristo lo recomendaba. Esas eran sus credenciales. Por eso Pablo les promete que enviará a Timoteo tan pronto se conozca la sentencia del juicio que tenía el apóstol en Roma, versículo 23. Pablo confía en su liberación de la prisión. Sus esperanzas se cumplieron poco después. Vamos a ir ahora al segundo ejemplo que tenemos en esta porción. No solamente es el ejemplo de Timoteo el que nos pone el apóstol, sino ahora nos va a poner el ejemplo de Epafrodito. El ejemplo de Epafrodito, versículos del 25 al 30. Conocía la comunión del Evangelio, compañero de labores, lo que lo unía al avance del Evangelio, y un compañero de milicia, lo que quiere decir que sabía batallar por la fe del Evangelio. 3 elementos importantes aquí. Conocía la comunión del Evangelio, compañero de labores. O sea que como iglesia no debemos dejar de anunciar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. Lo unía el avance del Evangelio. ¿Por qué? Porque él estaba involucrado en la extensión del reino de Dios.
Y un compañero de milicia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sabía batallar por la fe del Evangelio. Nada lo detenía. Ni siquiera la persecución lo detenía, porque se movía en el poder de Dios, y cuando uno se mueve en el poder de Dios, no hay oposición que valga. Algunos piensan solo en el compañerismo, la hermandad, y no tiene tiempo para ganar almas ni luchar contra el enemigo. Otros están involucrados en el servicio, que se olvidan de la comunión. Esta fue la equivocación de Marta, Lucas 10, del 38 al 42. Cuando Jesús le dice: Marta, Marta, estás muy ocupada, pero María ha optado por lo mejor. ¿Y por qué había optado? Por su comunión con Dios. También hay quienes están siempre luchando tanto que descuidan el compañerismo y el servicio. Versículo 25. ¿Qué es lo que miramos en el ejemplo de Epafrodito? Que tenemos que ser discípulos de Cristo equilibrados. Equilibrados quiere decir que tenemos que tener comunión en el Evangelio, que tenemos que estar unidos en el avance del Evangelio y que tenemos que ser compañeros de milicias. Eso significa batallar por la fe del Evangelio. Eso lo hace un discípulo de Cristo equilibrado, para no solamente quedarnos en el compañerismo y la hermandad, ¿no? Porque hay algunos que dicen: no, ya estamos completos, ya no necesitamos a nadie. Les pasa lo mismo como a Pedro, Jacobo y Juan cuando estuvieron en la transfiguración. Querían hacerle ahí una enramadita para Jesús, para Moisés y para Elías, y ya estamos completos, lo demás no. Es que muchas veces pensamos en nosotros. ¿Y qué nos ha dicho el Evangelio? ¿Y qué nos ha dicho el apóstol en esta carta? ¿Qué nos está diciendo? Vivamos humildemente, y vivir humildemente significa no pensar en nosotros, pensar en Cristo, vivir para Cristo y los demás. Eso hace un discípulo de Cristo equilibrado. Sigamos con el ejemplo de Epafrodito. Tenía corazón humilde y obediente. Pensaba en los demás, no en sí mismo. Aunque se enfermó y casi muere, su preocupación era Pablo y la iglesia que había dejado en Filipos. Seamos discípulos de Cristo, comprometidos en la misión en general. Vivamos para Cristo y los demás. Es lo mismo que dijo Cristo: ama a Dios y ama al prójimo. Y entonces me pregunto, o tú me preguntarás: ¿y quién se encarga de mí? Cristo y los demás también, porque ahí hay un equilibrio. Fue una bendición para Pablo en esos días difíciles al orar y laborar juntos. También fue de bendición para su iglesia. Los filipenses participaron en el importante ministerio de Pablo a través de él. Pablo lo honra como parte de la iglesia. Y qué galardón para Epafrodito, que uno de los que va a aparecer como nombres en la Nueva Jerusalén realmente lo honre. El mundo honra lo vil. Nosotros debemos honrar lo santo, lo sagrado. ¿Y quiénes son los santos y los fieles? La iglesia. ¿A qué clase de personas debería honrar la iglesia? A aquellas que dan su vida por causa de Cristo, porque también son iglesia. Vayamos a aplicaciones. Viviendo la vida de Cristo Jesús en mí. Esto es recurrente, porque es la clave, es la base. Vivo para Cristo, vivo para amar a Dios,
Mi primer mandato es amarle a Dios. Y se le ama a Dios a través de la oración, y se le ama a Dios a través de las Sagradas Escrituras, y se le ama a Dios a través de la dependencia del Espíritu, y se le ama a Dios al hacer su voluntad. Si yo vivo la vida de Jesús en mí, si yo vivo para amar a Dios, es lo que quiere decir, vivo en entrega total para amar a Dios y al prójimo. Eso es clave. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol en distintas palabras a lo largo de la carta, que es lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo: ama a Dios y al prójimo. Ahí está resumido toda la ley y los profetas. El corazón humilde y obediente. El corazón humilde es porque piensa, vive para Cristo y para los demás, o en otras palabras, vive para amar a Dios y al prójimo. El corazón humilde y obediente, ahí está lo más importante, hace del adorador, o sea, hace del santo y fiel, equilibrado, comprometido y bendecido para bendecir. Qué preciosa aplicación. Seamos iglesia de corazón humilde y obediente. Santo y fiel, sé de corazón humilde y obediente, porque eso te va a llevar al equilibrio, al compromiso y a bendecir, y te va a llevar a ser bendecido para bendecir. Conclusiones. Santo y fiel en Jesús el Cristo. Vive en entrega total para amar a Dios y al prójimo. Entonces serás un adorador equilibrado, comprometido y bendecido para bendecir. Unas conclusiones extraordinarias para todos los que somos iglesia. Santo o santa y fiel en Jesús el Cristo. En Jesús, el único ungido. Vivamos en entrega total hacia Él, para verdaderamente amar a Dios y al prójimo. No hay otra manera. Entonces serás un adorador equilibrado, comprometido y bendecido para bendecir. Dios está buscando adoradores, dice el Señor Jesucristo en San Juan 4:24, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuándo le voy a adorar en espíritu y en verdad? Cuando estoy en entrega total, cuando estoy amando a Dios y al prójimo. Y entonces seré un adorador equilibrado. Equilibrado porque no me voy a deslizar por ningún otro campo que no sea sencillamente la predicación, la extensión del reino de los cielos, y estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Ese es el equilibrio. Y comprometido, porque sencillamente mi compromiso es con Dios y siempre será con Dios. Y entonces Dios me bendecirá para poder bendecir a otros. Que las riquezas de la gracia de nuestro Dios, el único Dios verdadero, nos continúen llevando a un conocimiento total, a un discernimiento verdaderamente grato, a un discernimiento conforme al Espíritu, para que podamos sencillamente vivir como Él quiere que vivamos. Habló la palabra de Dios, no habló don Jorge Purizaca, no son mis ideas. Dios me libre de yo poner una J y una tilde. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén.